señalábamos en el comienzo del programa, UNICEF generó una radiografía muy dolorosa de lo que viene, como consecuencia de la situación económica que está padeciendo la Argentina, pero también en virtud de la pandemia que ha afectado sobre todo a los sectores más humildes. La pobreza infantil llegaría al 62,9% según la proyección realizada por UNICEF en la Argentina. Es una locura los números que se anticipan para nuestros niños, niñas y adolescentes. Y lo que decíamos, 6 de cada 10 niños van a ser pobres cuando finalice este año, esta pandemia. Realmente números que entristece, pero además de eso, todas las consecuencias que está teniendo la pandemia en los niños con respecto a la salud, con respecto a la educación, a la parte psicológica también, lo que significa para los niños y adolescentes esta pandemia. Bueno, de todo eso vamos a conversar ahora en Telediario con especialistas y con amigos también del programa. Y vamos a saludar a Yanina Moreno Samanillo, quien era titular del área de niñez y adolescencia en la anterior gestión, candidata a concejala. Yanina, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto sumarte al programa. También Lorena Toledo, del Comedor Ilusiones, que desde hace tanto tiempo está relacionada con asistir, con contener a los niños allí de la Cava, de Cola de Pato. Lorena, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días, Mercedes. Buenos días, Lorena. ¿Cómo estás? Yanina, bueno, números que preocupan, que alarman, que tienen que ver... Porque uno habla de la caída del PBI, parecen como números grandes, ¿no? En letras grandes, pero cuando los deriva a la realidad de cada una de las personas y fundamentalmente a nuestros niños, niñas y adolescentes, preocupan y mucho. 8 millones de chicos y chicas que van a quedar en esta situación en la Argentina. Sí, es realmente un número preocupante. Lo que por ahí no tomamos dimensión es que detrás de cada uno de esos números hay una persona, ¿no? Un niño. Con lo cual, hoy en este contexto de pandemia, no solamente estarían siendo vulnerables las personas adultas mayores, sino también los niños, que creo que no tiene que ver solo con la pandemia, sino con décadas de no haber invertido en políticas que son realmente importantes. Que 6 de cada 10 niños hoy estén en estas condiciones y que no sepamos cuándo se termina, digamos, este contexto es realmente preocupante. Lorena, bueno, vos palpás esta realidad día a día, estás en contacto con niños todo el tiempo. Contanos cómo lo vivís vos, cómo sentís que están los niños en esta pandemia, bueno, y estos datos tan tristes que dio a conocer UNICEF. Sí, lamentablemente creo que la pandemia ha sacado a relucir muchas cuestiones y muchas falencias que tenemos todavía dentro de lo que son las políticas públicas, y ahí vemos el tema de salud y el tema de educación. El acceso a lo que ha sido la educación y la forma de trabajo nueva no ha llegado a todos los niños, al menos no en nuestro sector. Sabemos que se ha buscado la mejor manera, pero no todos tienen acceso a internet, no todos tienen acceso a la nueva modalidad de trabajo para la educación. Y con respecto a la salud, muchos han dejado de hacerse los controles. Nosotros del comedor el viernes pasado estuvimos recibiendo a la gente de salud para que pudieran completar todo lo que es vacunación, es decir que ahí se traslucen un montón de cuestiones que siempre van quedando dejadas de lado. Yanina, recuperando un poco lo que señalaba Lorena y lo que vos también nos indicabas, ¿no? Hay un problema que viene de muchos años, que es un problema estructural. Vamos a pasar de 7 millones de niños, niñas y adolescentes en situación de pobreza a más de 8 millones, que en una situación que se ha profundizado por la pandemia. Pero que tiene distintas realidades, ¿no? No es lo mismo aquel que viene de una pobreza estructural, en viviendas muy precarias, hacinadas, sin servicios, a aquellos que han caído en la pobreza producto de la pandemia, pero que tienen otra realidad estructural que puede sostenerlos un poco más. Ambos van camino a una situación que debe ser revertida irremediablemente, pero hay una realidad que viene de mucho tiempo. Exacto. Creo que no se ha prestado atención suficiente a los principios que se establecen por Convención Internacional de Derechos del Niño, digamos. Nosotros tenemos en Argentina leyes nacionales, provinciales, en cada una de las provincias, y hasta tiene rango constitucional cada uno de estos principios. ¿Pero por qué lo digo? Porque parecieran como palabritas en superficie, pero que si no se trabajan remiten a la ausencia de esas políticas. Digamos,
cuando hablamos de pobreza no podemos pensar solamente en las necesidades básicas. Hay un montón de otras necesidades que hacen que se tenga que mirar el tema de manera integral. Es decir, yo no puedo pretender que un niño, como decía Lorena, tenga acceso a la salud y educación si primero no he revisado que tenga agua potable, condiciones mínimas de habitabilidad, luz. No podemos hablar de una educación y hablar de internet o acceso a internet como se da hoy la modalidad universal en términos de educación, si ni siquiera tienen luz en su hogar. Entonces, estas políticas han dejado, digamos, a las claras en este contexto un número muy grande que es visible. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, que es muy importante en este contexto y desde hace años, no termina solucionando de todo el problema, digamos, porque es estructural. Esto tiene que ser acompañado por políticas de trabajo también. Por ejemplo, el IFE, que ha sido una medida interesante en este contexto, no ha llegado a la totalidad de las personas que lo necesitan, pero son medidas que atienden a una superficie, pero que no van al fondo de resolver la problemática en la infancia. Lorena, bueno, me quedo también con lo que está diciendo Janina justamente. No, es muy difícil encontrar una solución de fondo para esta situación porque no es nueva, viene de hace tiempo y se ha acrecentado en esta pandemia. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo se debería ayudar a toda esta población tan vulnerable? ¿Cómo salimos de todo esto tan complicado que uno siente que estamos metidos en un pozo que es muy difícil de salir? Y la realidad es esa. No creo que ni este gobierno o sea una solución inmediata. Estamos hablando, como decía Janina, de gente que todavía no accede a los servicios básicos. Claro. Ni siquiera hablemos de electricidad, estamos hablando de agua, entonces, o de tener un baño. Es muy complicado. Y si bien hay políticas o estas cuestiones, la asignación, el IFE, que fueron aplicadas para poder sobrellevar esta pandemia, nunca van a solucionar ciertos problemas. Obviamente que la educación, y hablamos de educación no solo para niños, niñas y adolescentes, sino también a todo el grupo familiar, porque no nos olvidemos que detrás de estos niños, niñas y adolescentes viene un padre que probablemente no estudió, una madre que tampoco estudió o que no tuvo el acceso a la educación, no tuvo acceso a una mejor calidad de vida, y esto se sigue repitiendo. Entonces tenemos todo el tiempo una constante que es estos casos, el hacinamiento, la falta de estudio, la falta de interés y responsabilidad de gobiernos que dejan que esto siga pasando. En esta realidad entre lo coyuntural, que implica una pandemia, y lo estructural que ustedes naturalmente han descrito, hay una debacle que no se ha dado nunca en la historia argentina, ¿no? Veníamos de una recesión, una caída económica, y de golpe una parálisis que ha profundizado toda esta situación. Incluso, comparándola con el 2001, aquella crisis institucional provocada por las políticas del neoliberalismo, en este caso ha sido mucho más abrupta, mucho más rápida, irremediablemente. Es un daño del que nos va a costar mucho salir. La pregunta es, si ustedes advierten que hay señales que vamos hacia un cambio real, hacia dar vuelta a la tortilla en el modelo económico y pensar realmente en que podemos encontrar una solución definitiva, o lo que se está haciendo es resguardar a los grandes capitales con la intención de que nada cambie demasiado, Janina. Yo lamentablemente creo que todavía no se ha revisado en profundidad. No sé si es intencional o no, pero no veo que haya políticas que quieran atender o atacar a la raíz de la problemática, porque estamos hablando de más de la mitad. Entonces el número es gravísimo y no es de hoy, se agrava por la coyuntura, como bien decías vos, pero creo que ningún gobierno ha podido o ha tenido la intención de poder revertir esta situación. Es una población, lamentablemente, que es vulnerable desde su inicio, digamos, pero no porque sea una población débil, sino porque la seguimos mirando desde esta mirada adultocéntrica, y nos preocupa cuando UNICEF o ciertos organismos hacen estas estadísticas y vemos los datos que son impresionantes.
pero después realmente se hace complejo que los gobiernos piensen en este tipo de poblaciones. Yo creo que es muy difícil de visibilizar las políticas que atienden a esto porque son a largo plazo los resultados, con lo cual no se ven en los 4 años que por ahí dura una gestión de gobierno. Entonces es muy difícil que los gobiernos inviertan en este tipo de problemáticas. Lorena, ¿deja poco expectativa en la nueva normalidad? Te hago esta misma pregunta para vos. Yo creo que, lamentablemente se asumen un gobierno y aparece una pandemia y te vamos a tener que esperar a salir de esta pandemia que creo que nos va a llevar mucho tiempo. Y no sé si vamos a poder juzgar si se aplicaron políticas o no. Creo que en este caso las políticas que ha aplicado este gobierno han sido en beneficio de los más vulnerables. En esta cuestión tengo la esperanza de que puedan aplicarse políticas que vayan a mejorar esta realidad. Mientras tanto, querer decir que este gobierno no está haciendo nada es un poco complicado por una cuestión clara de que no se puede decir que no está haciendo nada cuando está haciendo todo a su alcance en cuestiones de esta pandemia que nos toca atravesar a todos. Tengo esperanza de que sí puedan aplicarse desde este gobierno políticas para cambiar algunas cosas. Lorena, Janina, a ambas muchísimas gracias por sumarse a este debate necesario, imprescindible. Es verdad que debe sostenerse más allá de lo que implica la coyuntura de un informe o la publicación de un informe que tiene que ver con la realidad más dolorosa de los argentinos. Janina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Mercedes y Pablo. Lorena, muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos, que tengan un buen día. Buen día. Quiero quedarme con esta definición final de Lorena que me parece muy interesante. Ni todos son iguales, no todos los políticos son iguales, ni todas las políticas son iguales, ¿no? En algunas nos va mejor, nos va peor, y en algunas se avanza a una corrección de la situación de la pobreza y en otras se profundiza. Por eso la necesidad de revalorizar la política como un instrumento necesario, imprescindible, porque es la que define la vida de cada uno de nosotros.